Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 9 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a desarrollar fundamentos de la comprensión lectora 1 y específicamente vamos a ubicarnos en el tema de la situación comunicativa, revisando emisor, receptor y mensaje. Muy bien, la situación comunicativa es el conjunto de elementos que intervienen en el acto comunicativo. No solo son indispensables el emisor, receptor y mensaje, sino otros elementos como el código, canal y contexto. Por ejemplo, un emisor que tenga la necesidad de comunicar algo a través de un mensaje a un receptor que lo reciba, necesariamente va a tener que ubicarse en una situación comunicativa, como lo que estamos viendo en la imagen. Es decir, el emisor, ¿no?, tiene en cuenta que hay un receptor para quien va a ir dirigido el mensaje que prepara. Por ejemplo, dice: vengo aquí sin expectativas, solo para declarar ahora que estoy en libertad de hacerlo, que mi corazón es y siempre será tuyo. Estamos viendo que eso dice el emisor, ¿no?, hacia el receptor, en este caso, una receptora, ¿no?, del mensaje que acabamos de leer. Pues bien, nosotros estamos viendo que en el ejemplo anterior, si bien es cierto, hay una persona que emite un mensaje y hay un receptor, esta situación comunicativa se da efectivamente en un contexto, ¿no? Por eso es importante conocer qué es la situación comunicativa. En la situación comunicativa también participan los otros elementos. Por lo tanto, se vincula al lugar concreto y al momento específico en los cuales todos estos actúan y se interrelacionan. En la situación comunicativa, por otra parte, siempre existe un propósito. Esto quiere decir que la comunicación se entabla con algún fin, como dar a conocer una información o pedir una acción al interlocutor. Es decir, nosotros vemos que en una situación comunicativa hay que tener en claro que el emisor tiene un objetivo claro sobre el receptor. La comunicación siempre está enmarcada en un propósito, en un fin. Por eso es que nace lo que llamamos, digamos, este propósito comunicativo. Y el propósito comunicativo está determinado porque el emisor, en el marco de ese propósito de comunicación que quiere sobre el receptor, está de repente su cambio de pensamiento, su cambio de opinión, su cambio de actitud o cambio de comportamiento. Es decir, el emisor elabora un mensaje que tiene previsto una determinada respuesta, tiene un propósito de comunicación. Y en ese marco, pues, este mensaje tiene que estar muy bien elaborado para que pueda lograr este propósito de comunicación.
Podemos decir entonces que la comunicación no es gratuita. La comunicación se da porque hay un propósito específico que tenemos sobre el receptor. Repito, para que este receptor cambie de pensamiento, de opinión, de actitud o incluso tenga un comportamiento determinado. Y es importante indicar acá que la situación comunicativa entonces involucra los otros tres elementos, es decir, ya no solamente al emisor, al receptor y al mensaje, sino este mensaje que es tan importante, bueno, tiene que planearse de tal manera que logre su propósito y para ello se usa un determinado código, ¿no? El código sobre el cual va a ir impreso, ¿no? Todo lo que se quiere decir al receptor, pero sobre todo destaca, ¿no? Como elemento importante también el contexto, la situación comunicativa en la cual se desarrolla el mensaje. Tenemos a continuación unos ejercicios. Dice, Ana, mi hermana, estaba preparando un pastel. Para ello, se guiaba de un video de YouTube. No obstante, a mitad de la preparación, se fue la señal de internet, lo que provocó un desconcierto en ella. En esta situación comunicativa se puede afirmar que, a ver, ¿qué pensamos, chicos? Adelante. Letra B, profesora. Ok, muy bien. Alternativa B. En esta situación, obviamente, el canal no funcionó de manera correcta, porque el canal es la vía, ¿no? Por donde va trasladándose el mensaje. Y en este caso, en el ejercicio, bueno, falló el canal, ¿no? Es decir, estaba viéndolo por internet, ¿no? La preparación justamente del pastel y de repente se fue, pues, se fue la señal de internet. Y obviamente, al irse la señal de internet, ya no había, en este caso, ese material donde se explicaba la preparación. Entonces, atendiendo a las respuestas, a las alternativas que tenemos ahí, sería efectivamente alternativa B. El canal no funcionó de manera correcta, ¿no? Muy bien. Tenemos otro ejercicio. En este ejercicio nos dice, hace unos días me visitó una amiga que había llegado de España. Como íbamos a salir al cine, pedimos un taxi por aplicativo. Fue así que ella me preguntó si sabía cuál era mi matrícula del coche que nos recogería. Pude comprender que me consultaba sobre la placa del carro. La persona pudo interpretar el mensaje gracias al elemento de la situación comunicativa denominado, Contexto. obviamente, alternativa B. No pudo evitar confusión, ¿no? En la interpretación del mensaje gracias, obviamente, que el mensaje lo enmarcó en un determinado contexto, ¿no? En una determinada situación comunicativa y por lo tanto pudo comprender de manera correcta la misma. Muy bien. Vamos a tener a continuación un texto y seguidamente tenemos algunas preguntas. Vamos por favor leyendo en silencio. Ubico seguidamente las preguntas.
Tenemos ahí las preguntas. Muy bien, primera pregunta. Se desprende del texto que las municipalidades distritales de Lima, Sí, ok, alternativa C. Existen 23 que penalizan el acoso sexual callejero. Muy bien, alternativa C. La siguiente pregunta es incompatible con la ONG Plan Internacional que sí, Besito.
A ver, respuesta para la pregunta siguiente. ¿Es incompatible con la ONG Plan Internacional que? Sí. A ver, me han dicho creo que todas las alternativas. A ver, revisen bien. Besito. La Ok, muy bien. Tenemos alternativa A. Sugiere que todas las municipalidades deben tener una ordenanza que castigue el acoso sexual callejero incompatible. Acá no estamos hablando de una sugerencia, ¿no? Que es lo central en este caso. Nos está hablando de que propone. Una cosa es una sugerencia, ¿no? La sugerencia es una recomendación de repente que puede tomarse en cuenta o no, o en todo caso algo explícito, algo concreto, algo contundente como es la propuesta, ¿no? La propuesta que en agenda que se debe tener, se debe priorizar este tema en la agenda pública. En ese sentido, no es una sugerencia, ¿no? Y nos están pidiendo, obviamente, que marquemos lo incompatible en relación, digamos, a este aspecto que es fundamental. Por lo tanto, la alternativa A es lo incompatible. Muy bien. Vamos a ver entonces a continuación los ejercicios en la separata. Un momento, por favor. Muy bien, estamos ya acá en la separata. Y bueno, tenemos esta primera parte que la hemos visto ya en el PPT. Y tenemos a continuación ya el texto A. Vamos por favor entonces leyendo y resolviendo este primer texto, esta primera actividad, texto A. Adelante, chicos.
Ya voy. Apaguen el micro, por favor. Muy bien, vamos a ver, vamos a revisar entonces el desarrollo de lo que nos piden acá. En primer lugar, tenemos que completar, ¿no? ¿Quién es el emisor? A partir de lo que hemos leído, ¿quién sería el emisor? El autor. Ok, el emisor sería el autor, ¿no? De un texto que conoce algo, pues, de antropología y etnología, ¿no es cierto? ¿Quién sería el receptor? Nosotros. Los lectores. Ok, el receptor serían los lectores, ¿no? Más específicamente, bueno, estudiantes, porque por la especificidad, ¿no? El detalle, ¿no? Tan específico en relación al punto, se entiende pues que este autor está dirigiéndose a estudiantes, ¿no? Entonces el autor nos está hablando en un lenguaje sencillo, ¿no? Nos hace todo ese procesamiento para poder comprenderlo. Muy bien, ¿y cuál es el mensaje? El lenguaje lo que más nos hace destacar como seres humanos entre los otros animales. Ok, em, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra propuesta, perdón, para lo que es el Eh, mensaje? ¿Puede ser cómo se creó el lenguaje en los seres humanos? Ok, para poder contestar mejor esta pregunta 3, antes vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Ya? Ahorita volvemos al punto 3. La siguiente pregunta que nos plantean ahí, ¿cuál es el tema central del texto? Ah, Alternativa A, ¿no es cierto? Él habla como sexto sentido exclusivo del ser humano. Efectivamente, el autor del texto sostiene que el lenguaje articulado o habla, ¿no? Un sentido extra o exclusivo, en este caso, de los seres humanos. Entonces, cuando nosotros nos vamos, en este caso, al mensaje, ¿no? El mensaje, específicamente, el mensaje está vinculado con la idea principal. Fíjense que la pregunta que acabamos de responder ahorita es ¿cuál es el tema central? Es decir, el de qué trata el texto. Bueno, él habla como sexto sentido exclusivo del ser humano. Muy bien, alternativa A. El mensaje no tiene que estar alejado o ser genérico, porque el mensaje es lo central, el mensaje es la idea principal, el mensaje es lo que se dice del tema central. ¿Qué sería entonces de manera más específica? ¿Qué se dice de este tema central que lo tienen marcado en el A? A ver.
¿Cómo dijo Miss? A ver, chicos, tienen que ir vinculando, por favor. El tema central es de qué se trata el texto. La respuesta es A. Arriba, en el punto 3, tenemos que determinar el mensaje. El mensaje es la idea principal. ¿Cuál sería empalmándolo a la A? Si la idea principal es lo que se dice del tema central. Que tiene un origen incierto. Ok, estamos hablando, repito, emisor, igualmente lo han planteado muy bien, es el autor del texto receptor, los lectores. El tema central, él habla como sentido exclusivo del ser humano. Yo me pregunto, ¿qué se dice del habla como sexto sentido exclusivo del ser humano? ¿Qué se dice? Es un hecho superior. Se nos dice efectivamente que, ¿no? A ver, quiero que se den Separan cuenta. al hombre de los seres irracionales, como los animales. Ok, ¿no? Él habla como sexto sentido exclusivo del ser humano, ¿no? O sea, ¿qué nos dice el tema central? Él habla como sexto sentido exclusivo del ser humano. ¿Cuál es la idea principal? O el mensaje. Bueno, él habla como sexto sentido exclusivo del ser humano, ¿no? Es un aspecto que nos separa, ¿no? Diferencialmente y sustancialmente más de repente de los otros animales, ¿no? Entonces, quiero que vinculen esto, chicos, quiero que vinculen esto. A ver, tema central ya lo hemos visto. ¿De qué trata el texto? Muy bien, la respuesta es A. Ahora, si nos preguntan por mensaje, es decir, ¿cuál ha sido el mensaje, ¿no? Que el emisor le ha dado al receptor? Es la idea principal. Y la idea principal, chicos, ya lo hemos visto, es lo que se dice del tema central. Entonces, dicho de diferentes maneras, con las propias palabras, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, dentro de la respuesta que nosotros podríamos poner, ¿no? Porque acá la respuesta, muy bien, han indicado esa alternativa A, ¿no? Es decir, el mensaje, a ver, lo voy a poner acá, es la idea principal. Porque es la carnecita, el mensaje es, ¿qué le dice el emisor al receptor o a los receptores? La idea principal. Y la idea principal es lo que se dice del tema central. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Bueno, él habla como sexto sentido exclusivo del ser humano, ¿no? Es un aspecto que nos separa más nítidamente de los otros animales. Por ejemplo, dicho así,
o de otra manera. Acá se requiere el complemento porque el tema central es macro, acuérdense, es genérico. La idea principal es lo que se dice del tema. Y si nos preguntan por mensaje, no nos están preguntando por tema, nos están preguntando por idea principal. Muy bien. Vamos entonces ahora al siguiente texto. Vamos a hacer lo propio. Tenemos el passage one. Adelante, chicos.
A ver, chicos, vamos viendo entonces. En el punto 1 nos piden fundamentalmente quién es el que envía el mensaje, quién es el emisor, quién sería El autor. el autor. En este caso, no nos dan más elementos como para decir otra cosa, sería el autor. Ok, ¿quién recepciona el mensaje? Nosotros. Ok, nosotros, los lectores, ¿no? Muy bien. Ahora, antes de contestar la 3, que nos dice cuál es el mensaje en esta comunicación, y ya sabemos que el mensaje es la idea principal, la carnecita, vamos a responder la pregunta 4, que nos dice el tema central del texto trata sobre... La E. Muy E. bien, muy bien. E. Alternativa E, ¿no? Los efectos de los rayos ultravioleta sobre la piel. De eso trata el texto. Entonces, ya sabemos que el tema central que es de qué trata el texto es alternativa E. Muy bien. Ahora, para vincularlo bien, vamos a la 3. Nos piden el mensaje y el mensaje es la idea principal y la idea principal es lo que se dice del tema. Entonces, me pregunto, ¿qué se dice de los efectos de los rayos ultravioletas sobre la piel? ¿Qué se dice? Son demasiado dañinos para el ADN. Ok, Afecta la Que con muy mayor bien. profundidad pueden generar cáncer en la Ok, piel. ok, ¿no? Toda esta última parte. Toda esta última parte, dicho de una o de otra manera, tal como lo acaban de manifestar los que han intervenido, ¿no? Que causa mucho daño a la piel, inclusive puede generar cáncer, dicho así o de mil otras formas. Entonces, quiero que quede claro que el mensaje, oye, ¿cuál es el mensaje? El mensaje no es un dato secundario, no es un dato terciario, es la idea principal. Lo central, el mensaje, la carnecita, mensaje es la idea principal. Y el tema central es el marco, ¿no? El tema central, ¿de qué trata el texto? Idea principal, ¿qué se dice del tema central? Entonces, vincúlenlo de esa manera. Y bueno, lo hemos resuelto de esta forma. Primero pregunta 1, 2 y luego nos hemos ido a la 4 para tener en cuenta, bueno, cuál es el tema y a partir del tema central llegar de manera natural al mensaje, a la idea principal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es ya comprensión lectora. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, vemos la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es la idea principal del texto? La B. La E. La E. Ok, alternativa E de enano. La risa trasciende el aspecto social al contar con una base biológica. Efectivamente, desde el primer párrafo, el autor plantea el asunto que le interesa desarrollar, es decir, la risa posee no solo un valor social, sino también un valor biológico, ¿no? Por eso tenemos alternativa E, ¿no? La risa trasciende el aspecto social al contar con una base biológica. Muy bien. Pregunta número 2. En el texto, el antónimo contextual del término mitigar es La A. Incrementar. incrementar. Muy bien. Ahí en el texto se sostiene que la risa estimula la producción de sustancias, ¿no? Que mitigan, ¿no? Es decir, disminuyen la ansiedad. Entonces, el antónimo sería, pues, incrementar. Alternativa A. Pregunta número 3. No se condice o es incompatible con el texto sostener que la risa, D. La D. dado, muy bien, resulta contraproducente para crear vínculos afectivos, totalmente no se condice o es incompatible la D de dado, porque ahí en el primer párrafo el autor sostiene que la risa no solo puede afianzar los vínculos sociales, sino que trasciende inclusive ese aspecto. Por lo tanto, D dado es incompatible o no se condice. En la pregunta 4, por estar asociada a la liberación de noradrenalina, cabe inferir que la risa, D. La D. dado, D. muy bien, Dado. puede ser favorable para pacientes, ¿no? En este caso, asmáticos. Y es que la noradrenalina que se libera con la risa interviene, ¿no? En esta broncodilatación, la cual pues posee un efecto reconfortante para el asmático. Muy bien. Pregunta número 5. Si la risa no estimulara la producción de ciertas hormonas y neurotransmisores, entonces, E. A. alternativa A. Su A. producción se hallaría circunscrita al aspecto social, porque la risa, según el autor, trasciende el aspecto social, es decir, va más allá del aspecto social, ¿no? Pues cuenta con bases también biológicas y neuronales que pueden ocasionar cambios físicos y psicológicos. Entonces, en este caso tendríamos pues alternativa A. Entonces, su producción se hallaría circunscrita al aspecto social, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta el marco en el que se nos plantea la pregunta, ¿no? Y resaltando esto que nos dice el autor, que la risa trasciende, va más allá del aspecto social, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos en este caso alternativa A, ateniéndonos a la situación que nos plantea la pregunta. Ok, muy bien, chicos. Vamos entonces ahora a la sección B, separata B. Vamos
ahí teniendo ya el primer texto, texto número 1. Si es un texto mixto, vamos por favor entonces haciendo la lectura y el desarrollo del mismo. Leemos por favor y resolvemos.
Muy bien, vemos las respuestas. Pregunta 1. El autor del texto se centra en explicar. La E. Muy bien. E. ¿Qué beneficios se pueden obtener del aprendizaje PRIMI? ¿No? El autor del texto efectivamente destaca las ventajas que se pueden obtener del priming para procesar información con facilidad, ¿no? Muy bien, pregunta 2. En el texto, el sentido del término pragmático es... Ejemplar. Muy bien. A. Ejemplar. Y es que en el texto se sostiene que la tarea de Gollings es una prueba paradigmática para evaluar el priming. En ese contexto se entiende que paradigmática pues significa ejemplar, ¿no? Este modelo. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Resulta compatible con el texto afirmar que el priming? Dado. Muy bien, dado, facilita la recuperación de información de la memoria. Efectivamente, el priming mejora el rendimiento en una tarea, ¿no? Pues cuenta con experiencia previa, en este caso de estímulos. Muy bien, pregunta número 4. De la figura del texto se puede inferir que la tarea de Gollings... D. B. La B. No. La A. Alternativa A. Implica una reconstrucción visual de las imágenes. Fíjense, ahí en la imagen se presenta una de las tareas justamente de Gollings, en la cual aparecen figuras incompletas, en este caso representando obviamente, ¿no? Dos elementos fácilmente percibibles y por lo tanto, al ser conocidas las figuras, el sujeto debe realizar una reconstrucción visual de tales imágenes. Entonces tendríamos A. Implica efectivamente una reconstrucción visual de las imágenes. Eso es lo que hacemos cuando identificamos o nos encontramos frente a figuras o aquellas que de repente no están muy nítidas, pero que tienen la forma, entonces nosotros vemos representaciones en ella. Pregunta 5. Si la percepción del entorno y de los estímulos no lograra generar una huella mnémica de dicho entorno, entonces, La E. D. alternativa B de bueno. Muy bien. En ese contexto que se nos plantea la pregunta, entonces no podría llevarse a cabo el aprendizaje denominado priming, ¿no? Y es que el priming se lleva a cabo al haber una experiencia previa con estímulos. Ahí se puede llevar a cabo el priming. En ella se da pues la huella mnética, ¿no? Y esta luego será activada por estímulos para facilitar el procesamiento de la información. Por eso, atendiendo a la situación que nos plantea la pregunta, ¿no? Es una pregunta de situación, tendríamos alternativa B de bueno. Muy bien. Muy bien, vamos entonces ahora a los textos dialécticos. Tenemos texto 2A y texto 2B. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la pregunta 1, nos dice el texto A y el texto B sostienen posturas antagónicas sobre... B. La B. Muy bien. El carácter punitivo de la evaluación docente. Efectivamente, en cada texto se plantea una postura en torno a este carácter punitivo, ¿no?, de la evaluación docente, ¿no? Y cada autor obviamente nos da sus puntos de vista con sus respectivos argumentos. 2. Del texto A se desprende que la evaluación docente... D. Muy bien. Dado. Es totalmente contraproducente para la labor del docente mexicano. Efectivamente, ahí en el texto A se sostiene que las evaluaciones docentes han generado despidos masivos de maestros y no han estado orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza. Por eso tenemos D de edad, es decir, han habido despidos y al margen de ello, bueno, no ha habido ninguna mejora en la misma, ¿no? Por lo tanto, la alternativa D es la correcta. En la pregunta número 3, en el texto B, el término infringir connota... Transgresión. Ok, A. En el texto B se explica que lo punitivo se haya asociado al castigo, ¿no? Debido a que alguien, bueno, infringe la ley. Entonces, infringir connota transgresión. Muy bien. Pregunta número 4. En la pregunta número 4, ¿con qué completamos acá los espacios en blanco? La D. Muy bien, alternativa D de dado. Se puede afirmar que para el autor del texto A, la evaluación docente va a ocasionar inestabilidad laboral, mientras que para el autor del texto B, esta evaluación revelaría los atributos del docente. Entonces tenemos efectivamente para esta pregunta alternativa D de dado. Muy bien, última pregunta. Última pregunta nos dice, si la reforma educativa hubiese incrementado el poder que ostentaba la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entonces, La A. muy bien, en ese contexto tendríamos respuesta A. Entonces, esta no habría tildado de punitiva a la evaluación docente. Efectivamente, ahí en el texto B se sostiene que la CNTE fue la que tildó, ¿no?, de punitiva a la evaluación docente, pues esta es parte de la reforma educativa. Y en esta reforma, pues se vieron perjudicados al perder el poder que ostentaron durante mucho tiempo, ¿no? Por eso tenemos para la última pregunta 5, alternativa A. Muy bien, y nos queda entonces finalmente el último texto. Tenemos el texto, el passage en inglés, la sección C, tenemos el passage 1. Y en este passage 1, bueno, vamos a tener igualmente, ¿no?, como se nos está presentando en algunos pocos textos, una traducción,
¿no? Ustedes ya saben cómo vienen las prácticas, los exámenes. No tenemos ahí la posibilidad de consultar ni vocabulario, ni traducción, ni en español, ni en inglés. Así que siempre es bueno hacer el esfuerzo y poder resolver esto de manera directa para ir, bueno, por lo menos conociendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? En el idioma inglés y sobre todo en este caso, ¿no? Que no se nos pide otro aspecto, sino solamente leer textos en inglés, ¿no? Porque el inglés no se está viendo acá en el marco de un idioma, saber escuchar, leer, escribir, no, no, se está yendo solamente hacia lo que es una parte, comprender textos en inglés. Muy bien, entonces, les pido que por favor tomen nota. Voy a darles las claves de este último texto porque ya estamos hacia el final. Entonces tenemos para el texto B, pregunta 1, casa. Pregunta 2, bueno. Pregunta 3, dado. Pregunta número 4, bueno. Y pregunta número 5, casa. Chicos, les agradezco su atención. Nos estamos encontrando la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias, profesora. Cuídese. Gracias, chicos, a ustedes. Un abrazo. Estudien.